Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast académico de la carrera de periodismo de CEUTEC. Mucho gusto, mi nombre es Emma Gutiérrez y el día de hoy vamos a reflexionar sobre dos temas muy importantes que influyen directamente en cómo pensamos y actuamos. Estos son la construcción de la opinión pública y la manipulación mediática. Hola, yo soy Megan y estaré junto a Emma conversando con un experto que también nos dirá cómo influyen los algoritmos en lo que creemos que es importante y cuál es el rol del periodismo ante este panorama. Por ello damos la bienvenida al abogado y analista hondureño Luis Daniel León. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muy buen día, un gusto. Muchas gracias por la invitación a ustedes, a la carrera de periodismo de CEUTEC. Es un gusto compartir con ustedes y esperemos pues tener una plática que sea útil para los oyentes. Mucho gusto. Abogado, para dar un poco de contexto, ¿cómo define usted la manipulación mediática? ¿Esto siempre se puede tratar de algunos matices o deberíamos de tener en cuenta? Mire, en una democracia el acceso a la información pública es fundamental y ese derecho constitucional que tenemos de tener acceso a esa información permite de alguna manera que haya flujos de información que en muchos de los casos se convierte en desinformación. Esa desinformación genera, más allá de lo que el periodismo o el mismo concepto de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública busca, que es generar conocimiento, genera, obstáculos al entendimiento social de los problemas del país. Lo que hemos notado es que en la última década, especialmente con la llegada y que ha tomado fuerza las redes sociales, existe una gran desinformación, existe una manipulación mediática y que también se ve extrapolado, por ejemplo, a los medios tradicionales, radio y televisión. Vemos polarización de periodistas, vemos polarización de canales de televisión, vemos polarización de las redes sociales, y este tipo de fenómenos lo que genera en las personas, aparte del desconocimiento, la desinformación, es una fractura social que no está sumando. Toda esta manipulación mediática, que hay que decirlo, el pueblo hondureño es muy influenciable. El promedio académico del hondureño es 5º grado, hay muy poca educación y formación, educativa básica o clásica, pero también hace falta mucha formación cívica y ciudadana. Entonces la gente tiende a creer mucho en lo que ve y con esa llegada de las redes sociales, como le mencionaba, al final la evolución de cómo se está generando desinformación también afecta. Ya la ciudadanía no es una ciudadanía que lee, es una ciudadanía que ve un titular o prefiere informarse. De hecho, yo conozco muchos jóvenes que no ven noticias en medios tradicionales, sino que lo ven en TikTok o lo ven en Instagram, y es la forma de informarse, y tal vez la persona que está informando no está dando la información veraz, adecuada y sobre todo creíble. Entonces, en ese flujo de desinformación hay mucha manipulación. Hay mucha generación de mal criterio y eso es muy malo para el desarrollo de una sociedad, porque en teoría deberíamos tener un criterio un poco más sólido de las cosas que pasan. Entonces siento que la manipulación mediática, que tradicionalmente está en manos de los políticos, ellos son los que tienen más interés de informar o desinformar según los temas coyunturales, se vuelve una herramienta importante para ellos. Y al final vemos una sectorización, una división, una fractura alrededor de toda esta dinámica de mal manejo de los medios de comunicación, de los medios virtuales y digitales, y que al final del día nos afectan, porque si nosotros pensamos como sociedad, nos vamos a dar cuenta que no tenemos claro hacia dónde vamos. Estamos altamente polarizados, estamos altamente divididos, pero con muy poca visión de país, que eso es lo que al final debería generarnos, la información certera. Así es. ¿Y quiénes ejercen realmente esa manipulación? ¿Dónde nace cuando hablamos específicamente de los medios de comunicación? Que mire, la manipulación puede tener muchos aristas, o variables. Por ejemplo, usted puede manipular desde los medios de comunicación si usted es una empresa privada y quiere que su consumo sea adquirido, el marketing es parte de, pero yo siento que mucho pasa por
los intereses de grupos o intereses de personas más allá de lo que realmente se busca. Por eso creo que es importante seccionarlo. ¿A qué estamos hablando? ¿En qué estamos hablando en materia de manipulación mediática? Digamos, que me digan que un refresco es la quinta maravilla del mundo, pero realmente me hace daño, puede ser manipulación mediática. Pero que me digan que Luis León es narcotraficante, aunque no lo sea, también puede ser manipulación mediática. Entonces, yo pienso y siento que esto tiene que ver mucho por los intereses de quienes quieren dar un mensaje y qué tipo de mensaje, en beneficio o en contra. Y siento que de alguna manera los medios de comunicación, que ya he mencionado, tradicionales y no tradicionales, se prestan mucho a este tipo de juegos. Claro es que hay grupos meta, claro es que hay intereses específicos, claro es que se busca sembrar una idea, un pensamiento o desconstruirlo, pero en cualquiera de los casos yo sí siento que el problema es a qué se le quiere apuntar. Digamos, la manipulación mediática en Honduras, que comúnmente pasa por temas públicos, nosotros no vamos a ver un gran desgaste mediático en temas privados, por ejemplo, o empresariales o corporativos. Vamos a ver un gran desgaste en temas públicos, políticos o de país. Y ahí es donde uno ve la manipulación mediática, ahí es donde uno ve la manipulación del mensaje, ahí es donde uno ve cómo medios de comunicación, por ejemplo, quieren sembrar una idea errada ante ciertos grupos sociales. Mire, yo le voy a decir, yo tengo la peculiaridad de que yo por la mañana, por ejemplo, escucho medios radiales de izquierda, al mediodía de derecha y en la tarde de centro. Es decir, yo trato de escuchar el pensamiento y el criterio de todos, tratando de construirme un criterio propio alrededor de lo que está viendo cada uno. Y lo que yo he visto mucho es que todos consideran tener una verdad absoluta. Y digamos, los medios que tienen una inclinación hacia la izquierda tienden a desinformar desde una forma bien agresiva. Los medios que tienen una inclinación hacia la derecha tienden a desinformar o generar información desde una perspectiva de desgaste hacia la izquierda. Entonces, al final yo siento que esto se basa más en la polarización, con intereses de poder electorales y políticos, que realmente genera conciencia a una ciudadanía que hoy por hoy no la tiene. Ok, abogado, pero ¿usted cree que la mayoría de personas somos conscientes o son conscientes de cómo construir opiniones o simplemente adoptar sin mucho cuestionamiento? Mire, es justo lo que le mencionaba. Al final hay un nivel educativo que no nos permite razonar. Por ejemplo, a los hondureños no nos han formado para generarnos conciencia crítica, de reflexión, de análisis, generar criterios. Digamos, ese concepto base de tener una tesis, una antítesis y generar una síntesis en Honduras se perdió. Ya no existe la capacidad, por ejemplo, de la interpretación lectora, por ejemplo, la capacidad de leer un documento y entender lo que dice ahí, justo lo que le decía. Ahora las generaciones ven un video y ya eso es informarse para ellos, pero no existe ese diálogo, esa consulta. Entonces yo siento que parte de los problemas que tenemos es que somos muy manipulables, y el golpe de Estado 2009 demostró el nivel de manipulación en el cual podemos caer, al cual somos víctimas y que somos muy vulnerables a él. Realmente yo siento que lo que nos falta en Honduras es mucha formación en la interpretación de lo que pasa. Digamos, somos muy manipulables. Yo he visto muchas noticias, por ejemplo, en redes sociales, donde el titular dista de lo que algún comentarista o analista dijo, pero al final la gente se va con el titular sin haber leído todo el contexto. Cuando usted le dice a una persona, encuentran a narcotraficante en puesto público, por decir algo, las personas nunca van a hacer clic en el link para leer la noticia, se quedan con el titular y reaccionan ante el titular. Entonces ese mal manejo de cómo genero yo la información y cómo la interpreto yo como consumidor de la información claramente afecta. Yo creo que somos altamente manipulables y que creo que quienes quieren manipular desde los medios de comunicación lo tienen claro. Por eso manejan los medios de la manera en la que los manejan. Sí.
Ahora hablemos sobre opinión pública. ¿Qué es tan importante en una sociedad democrática? ¿O qué papel cumple en la toma de decisiones colectivas? Que mire, la democracia es cuando todos y todas somos iguales. Es decir, ustedes y yo tenemos los mismos derechos, pero tenemos las mismas obligaciones, tenemos las mismas responsabilidades, tenemos los mismos compromisos. Comúnmente nosotros utilizamos el concepto de democracia alrededor de lo que a nosotros nos debería beneficiar, pero nunca usamos el concepto de democracia alrededor de lo que debemos aportar como ciudadanos. Entonces decimos, la democracia es sólida cuando el Estado tiene medicamentos, cuando tiene escuelas, cuando hay generación de empleo, pero la democracia no es sólida cuando nos toca pagar impuestos. Ahí ya no es sólida. Digamos, la democracia es un juego de responsabilidades y de derechos. Y yo creo que el tema de democracia per se es entender de que una sociedad está construida por la integración de todos los que la conforman. Y es parte de lo que en Honduras hemos ido perdiendo. Yo siempre he dicho, imagínense que en Honduras todos fuéramos motagüenses. Lloraríamos todo el tiempo todos los hondureños. Sí. Bueno, yo soy un llorón de esos. Pero, o imagínense que todos fueran olimpistas, que todos fuéramos olimpistas. Todos fuéramos felices. O todos compraríamos títulos. ¿No? Pero, es decir, es la diversidad lo que hace una sociedad. O sea, que hayamos evangélicos, católicos, mormones, motagüenses, olimpistas, altos, bajos, ricos, pobres. Eso es la sociedad. Y la sociedad debe aprender a integrarse en sí misma con todos esos bemoles y todas esas también, digámosle, aristas que pueden ser muy positivas. El problema de nuestra sociedad es que no entendemos el funcionamiento social democrático. Creemos que la democracia está basada en la verdad absoluta de la izquierda, de la derecha, y no precisamente en los intermedios que deben haber. Digamos, entre el blanco y el negro hay cualquier cantidad de tonalidades de grises. Y cómo llegar a esa gran cantidad de gama de grises de tal manera que podamos encontrar el gris que nos va bien a todos. Pero aquí no, aquí se nos trata de vender la idea de que la izquierda es lo bueno y la derecha es el demonio, y la derecha de que la izquierda es el infierno y la derecha es el cielo. Entonces, digamos, es muy difícil pensar que podemos construir una democracia cuando no nos prestamos a la reflexión social. Una de las cosas que yo he criticado mucho es cuando este gobierno inició, a mí me motivó mucho el discurso de la presidenta cuando dijo que iba a ser un gobierno de integración nacional. Yo creo que Honduras necesita un gran diálogo nacional, donde todos nos sentemos en la mesa. Y de hecho, los países que han salido al desarrollo es cuando todos bajaron las armas y decidieron una ruta específica para el país. Pero no, aquí el liderazgo es quien promueve la división. Entonces concluiría yo, ¿cómo hacer que una democracia funcione? Donde nos integremos todos, que entendamos que todos tenemos un rol que jugar. Pero aquí hay sectores poblacionales que creen que el único y absoluto responsable de resolver los problemas es el gobierno, y el gobierno comete el error de hacerle creer a la sociedad que es así, y la verdad es que no funciona así. Esto es como una casa, unos lavan los platos, otros compran la comida, otros arreglan la cama. Si no nos ponemos de acuerdo, la casa va a ser un desorden, y eso es lo que nos está pasando en Honduras. Tiene muy buena razón, la verdad. Pero creo también que los medios han sido neutrales en la construcción de la opinión pública, o más bien han tomado parte de manera sutil. Fíjese que, a ver, uno no puede meter a todos los medios en el mismo saco. Hay medios que están generando mucha desinformación y mucho daño social, así como hay medios que también están intentando hacer una comunicación muy positiva y tratando de ser lo más imparciales posible. Que le voy a decir, en Honduras ser imparcial es un reto monumental, es sumamente difícil. Una revolución. Cuesta, cuesta porque en una sociedad como la nuestra nos quieren encasillar. Y me pasa a mí, por ejemplo, hay días en los que yo soy gran ñángara para la opinión pública, y hay días en los que soy narcotraficante del Partido Nacional, digamos, porque no hemos encontrado esos intermedios de los que hablaba. Pero digamos, hay medios que están haciendo una labor bastante positiva, que pueden ser una fuente informativa y de generación de pensamiento muy útil para el país, pero hay muchos medios que se están prestando a lo contrario de eso. Cuando yo escucho programas de radio, televisión o veo en redes que ya se ha perdido hasta el respeto y que se insulta a X, Y o Z persona de manera directa, eso no es comunicación. Y eso es abusar de la libertad de expresión.
porque la libertad de expresión, aunque es un derecho constitucional, tiene límites claramente marcados. Digamos, uno puede expresar todo lo que piensa mientras no daña a una segunda persona, pero cuando usted ya dice Luis León o Carlos Andino o Luis López de manera directa, eso ya no es libertad de expresión, eso es violación a un derecho constitucional de la habeas data, ¿no? O el habeas corpus, o lo que usted quiera incluir. Entonces yo siento que aquí el problema es que hay muchos medios que se han prestado porque han tomado un rol político, que tampoco lo juzgo, porque Honduras es una sociedad donde se politizó todo. La iglesia hoy juega un rol político, la academia hoy juega un rol político, los medios juegan un rol político, los equipos de fútbol juegan un rol político, hasta los estadios. Ahora usted ve un estadio y es política lo que ven las pancartas. Es decir, nos tienen totalmente politizados. Y en un país, en descargo de toda esta polarización, en un país donde vivimos al sálvese quien pueda, cada quien va a tomar el lado en el que siente que puede sobrevivir, que es lastimoso, sí, que es vergonzoso, sí, pero es la realidad en la que nos encontramos. Además del contenido que se transmite, también es clave profundizar o preguntarnos por aquello que se omite en los medios de comunicación, como ser, no sé, lo que no se dice también se construye sentidos. Por eso ahora también tocaremos sobre los mecanismos de influencia. Bien, abogado León, ¿es posible que los medios nos manipulen sin mentir? ¿O cómo lo hacen? A ver, qué interesante la pregunta, pero yo diría, a ver, un medio no debería manipular, un periodista no debería manipular, un medio de comunicación dedicado a la generación de información, eso es lo que debe hacer, informar. Pasó esto a tal hora, en tal lugar, de tal manera. Cuando un periodista o un medio empieza a tratar de influir desde su propia perspectiva en el pensamiento de los demás, ya no es periodismo. Sí creo en la editorial, sí creo en la generación de ideas, pero hasta ahí. Ya un periodista o un medio o una red social que lo que busca es manipular, eso dista mucho de lo que la comunicación debe generar. Y yo estoy claro que ustedes, por ejemplo, les han enseñado eso. No es manipular a la gente, es que conozca lo que pasa, que entienda lo que pasa y que pueda razonar lo que pasa. Entonces, claramente sí, hay mucho medio que quiere manipular y que quiere hacer pensar a las personas como ellos piensan. ¿Qué es malo? Pues pudiéramos ponerlo en tela de discusión. Lo que es un hecho es que los medios deberían prestarse a generar la información veraz como debe ser. Tal vez ustedes jugaron un juego en el cual se ponía una fila a 20 personas y el primero le daba un mensaje al segundo y cuando llegaba al último llegaba distorsionado. Teléfono descompuesto, algo así se llamaba. Sí, algo así. Entonces al final le preguntaban al último qué fue lo que le dijeron y era totalmente diferente a lo que le dijo el primero. Digamos, los medios deben garantizar que eso se reduzca al mínimo posible. ¿Por qué razón? Porque los que tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de estar ante un micrófono, una cámara o estar ante una red social, tenemos una responsabilidad muy grande y es guiar a la gente que está escuchando lo que decimos. Entonces yo sí pensaría que hay medios que se prestan a la manipulación, pero desde la perspectiva del periodismo, mire, mi mamá era periodista y yo miraba a mi mamá trabajar y miraba cómo redactaba y desde la perspectiva de lo que yo entiendo del periodismo, esas cosas deberían erradicarse. Digamos, la comunicación debería ser la oportunidad de sembrar semillas, no de sembrar espinas. Y en Honduras lo que se está haciendo con la manipulación es sembrar espinas en una sociedad que ya está espinada. Además, ¿qué efecto tiene el silencio de los medios sobre ciertos temas? ¿Esto también puede ser una forma de manipular? Totalmente. Digamos, uno escucha mucho decir, ¿por qué de este tipo de cosas no dicen nada? ¿Por qué esto no hace un reportaje? ¿Por qué esto no hace un foro? ¿Por qué esto no hace un editorial?
Claro, porque justo es lo que hablábamos hace un segundo, la manipulación. Hay cosas que quiero que la gente entienda desde mi perspectiva y hay cosas que no quiero que la gente ni siquiera sepa que pasan. Y cuando se oculta información también se viola ese principio de la comunicación, de los medios, del periodismo, de la generación de información. Yo sí creo que omitir información manipulada bajo un interés específico puntual claramente es violatorio. Yo siento que parte de lo que hemos perdido en el tema de comunicación, en el tema de medios de comunicación y redes, es la ética. Hemos perdido los valores de la comunicación, hemos perdido la moralidad del comunicador. Y eso hace que cuando se sientan en una mesa para decidir qué notas van a publicar y qué notas no, digan esta no porque no nos conviene. Eso no es ser ético. Porque si es un hecho que nos afecta a todos, debe ser comunicado, sin manipulación. El problema es cuando se decide, sí, lo voy a incorporar, pero lo manipulo. Y quiero que la gente lo vea como yo quiero que lo vea. Y es ahí donde creo que nosotros tenemos que entender el poder que tienen los medios de comunicación. Realmente tienen un poder en la sociedad que muy pocas veces se entiende. Y veámoslo desde una perspectiva más simplista. Quitemos a los canales de televisión, las radios o emisoras de radio, quedémonos en las redes sociales, el poder que tienen las redes sociales. Si usted tiene dolor de estómago, en las redes sociales busca la medicina. Uh-huh. Si usted está enamorada, en las redes sociales busca el mensaje que le va a mandar a su novio o a su novia. Si usted tiene un problema en casa, usted busca un reel que lo anime. Es decir, el poder que tienen los medios en el día a día de las personas es un poder que no se puede subestimar y mucho menos mal utilizar, como en ciertos momentos me parece que pasa. Sí. ¿Qué papel juegan las emociones en este tipo de manipulación? ¿Y por qué los mensajes que usan miedo o escándalos son tan efectivos para influir en la gente? Porque mire, el tema del miedo, el tema de las emociones, tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos de manipular. Digamos, si ya el medio tiene la capacidad de manipulación, ya sabe que tiene a su favor el uso de una herramienta que le permitirá generar reacciones alrededor de lo que quiere. Y yo sí siento que, digamos, cuando se busca impactar a las personas de manera positiva o negativa, no importará el caso, se busca utilizar contenido que genere sensaciones en las personas, que genere reacciones en las personas, que genere, ya sea de manera positiva o negativa, una respuesta ante un hecho. Entonces, comúnmente, no es todos los casos, pero se ve muy seguido, los que tienen acceso a manejar medios generan contenido alrededor de la violencia o no que quieran generar. Por ejemplo, cuando usted ve el contenido en contra del gobierno, es un contenido que genera la reacción de fuera familión, narcotraficantes, corruptos, irresponsables, mentirosos, no cumplieron sus promesas. Y el comunicador lo que busca es generar esa reacción. Y una de las cosas que yo he aprendido, yo he manejado marketing político muchos años para diferentes campañas electorales. Una de las cosas que yo he aprendido es no solamente cuántas personas me siguen o cuántas personas dan like, sino también qué tipo de reacción está teniendo la gente ante lo que estoy comunicando. Entonces, si yo quiero tener un mensaje positivo y la reacción es negativa, estoy manejando mal el marketing. Y hasta eso hay que evaluar. Entonces, lo que considero yo que pasa en el manejo emocional es que Honduras es un país que vive en vulnerabilidad emocional. Honduras es un país donde, mientras ustedes y yo platicamos, hay 2 millones de niños que no han desayunado. Donde hoy está parado un padre o una madre en alguna acera pensando cómo consigo dinero para darle de comer a mis hijos. Entonces, digamos, hay una sensación de vulnerabilidad, de abandono, de un país que no genera respuestas, que se aprovecha esa sensación por parte del comunicador para generar las reacciones que busca. Y yo siento que eso es nocivo, porque al final se terminan expresando palabras o generando contenido que se vuelve una bola de nieve que va creciendo cada vez más de manera negativa, al punto de llevarnos a la polarización en la que estamos hoy. O sea, el nivel de intolerancia que hay
en la sociedad hondureña es altísimo. Y este no es un problema, digamos, que la bola de nieve empezó ahora. Esto viene del golpe de Estado. Después del golpe de Estado, no sé si ustedes lo recordarán, yo así ya pasé de las 3 de la tarde, pero después del golpe de Estado se dividieron familias, hubieron divorcios por eso. Iglesias se fracturaron, o sea, la sociedad se dividió en dos, en todos los niveles. Sí. Entonces esa división, que nadie ayudó a resolverla, se fue agravando con la polarización y división que hay hoy. Entonces al final lo que nosotros tenemos es un producto tal vez cuasi terminado de una sociedad donde se ha jugado con la necesidad de la emoción y que los medios han aprovechado según el interés o la posición que tengan. Sí. Ok, ¿y qué impacto tienen las personas en la repetición constante de mensajes cargados de escándalo o alarma? ¿Esto cómo puede llegar a influir en su forma de ver el mundo? Ahora es un poco más simple, digamos, en nuestros tiempos, para conocer lo que había pasado había que comprar el periódico al siguiente día. Digamos, nosotros llevábamos un desfase de horas en la información. Los hechos pasaban hoy y se comunicaban mañana en el periódico. Y tal vez algunos medios de comunicación que tenían programas de noticias por la noche nos podían informar de algunas de las cosas, pero no de todo, porque no habían los despliegues periodísticos que hay ahora. Entonces, digamos, hoy la información fluye en tiempo real. O sea, el hecho está pasando ahora mismo y nosotros lo estamos viendo en nuestra mano. Yo vengo de una generación donde para saber cómo quedó el Real Madrid teníamos que esperar el programa del domingo y que pasaran el resumen. Hoy los muchachos están en clase y en vez de estar en clase están viendo el partido. Entonces, digamos, hay un acceso tan rápido a información, a data, a conocimiento, a hechos, que hace que la circulación de la misma pueda tener ciertos impactos. Y la celeridad de esa circulación, ¿por qué pasa? Yo veo una noticia, no, Luis López es un corrupto del Estado, reacciono y comparto. Y entonces viene otro, reacciona y comparte. Entonces al final ese flujo de información genera una cadena que a veces no estamos valorando. Digamos, cómo está reaccionando la sociedad ante lo que se comunica, qué alcance le estamos dando. También hay que poner un poco los pies sobre la tierra, ¿no? Honduras es un país donde, según los datos de las empresas de telecomunicaciones privadas, el 85% del internet se utiliza en Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Solamente un 5% se utiliza para investigación. Es decir, en Honduras el internet no se usa para lo que se debería usar. Y eso incluye entretenimiento. De ahí el otro 20%, 15% se está utilizando en plataformas virtuales para ver películas, así como les conté que me está pasando a mí. Entonces, digamos, es un tema de el mal manejo de la herramienta y que al final está impactando mucho en el pensamiento social, porque la gente se queda, no sé por qué razón, la gente ha dado por un hecho que todo lo que hay en este aparato es cierto y da por sentado de que es cierto. Entonces yo siento que parte del tema que tenemos es que está fluyendo mucha información de manera inmediata, sin la oportunidad de que el comunicador trate de adecuarla. Antes había esa posibilidad. Pasó el hecho, había un periodista que redactaba una nota, la pensaba, le daba contexto. Ahora no, se están peleando dos muchachos y la están publicando en vivo. Es decir, ya no hay tiempo de análisis. Y eso para mí es preocupante, porque al final no estamos interpretando lo que pasa, solo lo estamos viendo. Son reacciones. Hay ejemplos incluso internacionales donde se puede ver claramente cómo los medios modelaron la opinión pública a favor o en contra de algo. Sí, no, es que, a ver, bajémonos de la nube de la desesperación del país que tenemos. Esto es un problema global. Sí. O sea, lo que vemos en Honduras en términos de comunicación, en términos de información, de manipulación, es un problema a nivel mundial. O sea, cada país tiene sus características, cada país tiene sus formas específicas, pero al final es un tema de control social. A ver, si nosotros no entendemos que los medios de comunicación
pueden ser una herramienta de control social, no estamos claros en el poder que tienen. Aquí hubo un golpe de Estado y los medios se encargaron en dividir a la sociedad entre camisetas blancas y camisetas rojas. Es decir, sí tienen un poder fuerte, que ya no pasa como hace 40 años donde papá y mamá estaban con una radio escuchando mientras mamá cocinaba. Ya no funciona así, pero la información sigue llegando. La incidencia del medio sigue llegando de una u otra manera y ahora tal vez más ampliado. Entonces sí siento yo que este problema es un problema global, pero que se ve un poco más marcado en el continente americano. Digamos, nosotros tenemos una región, excluyendo a los Estados Unidos, Canadá, Alaska y tal vez en algún porcentaje México, con un problema muy grave cultural. O sea, en nuestros países nos parecemos todos. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchos países de América Latina y básicamente uno está en sus propios países. Es lo mismo. ¿Se siente en casa? Sí, es lo mismo. O sea, con sus diferencias, pero es lo mismo. Al final parece que fuéramos una sola sociedad que sufre los mismos problemas. Y el control de los medios en algunos países más marcado que en otros existe. Y ese es un tema que tal vez no podemos controlar, pero sí podemos tratar de incidir a que sea mejor. Por eso yo siempre he pensado que debe haber una nueva generación de comunicadores que tengan mayor conciencia social, porque el daño que le hacemos a la sociedad cuando comunicamos mal es un daño casi irreversible. Una vez aprendí de un pastor cuando yo era joven. Un pastor decía en una prédica que una imagen tarda 1 segundo en entrar a la cabeza, pero 30 años en salir. Entonces, cuando nosotros sembramos imágenes, ideas, pensamientos, le estamos quitando oportunidad a la gente de que esas cosas salgan rápido de su cabeza. Por eso creo que los medios deben ser más responsables en lo que hacen. Sí. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre el papel de las redes sociales en la manipulación mediática. Uno de los grandes problemas es la desinformación que se viraliza con mucha facilidad. ¿Cuál diría que es el mayor riesgo de consumir noticias falsas en las redes o fuera de contexto sin siquiera darnos cuenta, considerando que están diseñadas justamente para parecer creíbles, incluso para periodistas o medios formales? Bueno, yo creo que de una u otra manera hemos venido abordando eso. Sí. Digamos, las redes sociales hoy por hoy se vuelven una plataforma que está ganando mucho campo a los medios tradicionales. Publicidad más gratuita, alcance más amplio, medible. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era adolescente, en casa no existían los celulares, existía un teléfono fijo. Y de repente cayó una llamada y decía, muy buenas, le hablamos de tal lugar. ¿Está viendo televisión? Sí. ¿Qué canal está viendo? ¿Y hace cuántos, digamos, así hacían los levantamientos de información para saber los ratings? Hoy no, los likes son el rating, los conectados en vivo son el rating. Entonces, digamos, es medible más rápido, más confiable la data. Entonces, digamos, las redes están cubriendo un gran espacio que los tradicionales no cubrían. Y los tradicionales, por ejemplo, están perdiendo un terreno muy grande en materia de alcance. Por ejemplo, yo siempre he dicho, y lo puedo comprobar con ustedes ven noticieros, tal vez sí porque son estudiantes de periodismo, sí. Pero si usted le pregunta a un muchacho estudiante de ingeniería o un cipote del colegio, ellos no ven noticias. Sí. O sea, digamos, la televisión ya no es una fuente de entretenimiento ni de información, ahora es la red social. Sí. Entonces muchos medios han logrado entender eso y han dado un salto hacia las plataformas virtuales. Y vemos ahora que existen muchos programas en live, existen muchos podcasts, existen muchas herramientas que están tratando de utilizar los medios tradicionales, corporativos, para lograr mantener ese alcance existente. ¿Qué quiero decir con eso? Que al final sí, las redes sociales juegan un papel fundamental en el acceso a información, en el alcance a las personas,
y que me parece que está siendo mal utilizada. ¿Por qué? Porque pareciese que cualquier cosa que se publique en la red social es verdad, la gente lo cree, lo da por hecho y no existe ninguna medida de control de lo que se está publicando. Digamos, con el medio tradicional hay cierta ventaja, hay como más posibilidad de ver lo que está pasando, quién lo está diciendo y tener ciertos niveles de control. En las redes sociales no. Algo se viraliza, usted no tiene idea de dónde salió y se vuelve viral y la gente lo da por un hecho. Y eso genera mucho daño, que también hay que decir por el otro lado. Tampoco es que las redes sociales son un universo absoluto. Digamos, yo he notado a través de mi trabajo que a veces uno cree que lo que está pasando en una red social, wow, se nos vino el mundo abajo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y tal vez el universo que lo ha visto es muy pequeño, pero causa la sensación de que es el universo total, que la gente se desestabiliza o no, según lo que está pasando. Por eso para muchos jóvenes es importante el like, porque cree que ese es el universo del mundo, pero realmente lo que pasa en las redes tampoco es que es el absoluto de la verdad. Entonces yo sí creo que hay un tema ahí que hay que manejar, que me parece que a nivel de Estado o a nivel de instituciones responsables no se está evaluando, y es cómo controlar lo que está pasando ahí. Las redes sociales pueden ser muy útiles. Yo encontré a mi mejor amigo de la infancia a través de las redes sociales, no lo volví a ver cuando salí de 5º grado y lo extrañé toda mi vida y me lo encontré en una red social y soy el hombre más feliz del mundo después de 30 años porque encontré a mi mejor amigo. Puede ser sumamente útil, pero también puede ser sumamente catastrófico si no existen ciertas medidas de control que en Honduras parece que somos incapaces de manejar. Ahora bien, ¿qué papel juegan los algoritmos de las redes sociales en la forma en que ciertos contenidos se amplifican o se silencian, especialmente cuando están relacionados con temas sensibles o de interés político? No, eso es una genialidad. Realmente estos creadores de las redes sociales son genios. Es sumamente increíble pensar que usted vio un video o vio una noticia y que esos algoritmos básicamente deduzcan que eso es lo que usted quiere ver y después lo bañen de eso. O sea, yo miré, de hecho, ahora que he estado incapacitado, estaba viendo en Instagram algunas cosas y miraba un video meme que decía: nadie sabe qué te está pasando, solo los reels de Instagram. Sí. No sé si ustedes lo han visto. Sí. Entonces, es decir, tiene una capacidad esos algoritmos de saber qué es lo que quiere ver, a qué nivel lo quiere ver. Digamos, si usted está deprimido, inmediatamente le llegan 1000 videos de depresión. Se deprime más. Si usted está alegre porque ganó el equipo, yo no sé, ya es un campo que yo desconozco, pero es sorprendente, es una genialidad que un aparato en su mano pueda deducir lo que usted quiera ver o no. Y eso pasa a nivel político. Sí. Cuando alguien está obcecado en la política, cuando alguien está polarizado por la política, va a recibir el contenido que él necesita consumir para mantener esa polarización y esa segmentación. Entonces yo sí creo que esa ha sido una genialidad que no puedo decir que per se esté mal utilizada, pero sí puedo decir de que pudiésemos canalizarlo mejor. Digamos, estas empresas de estas redes sociales tienen la capacidad de segmentar la población, saber dónde están estos grupos etarios, qué intereses tienen. Digamos, los reels o noticias que puede ver un joven en Tegucigalpa distan de lo que está viendo un muchacho en Lepaera o en San Pedro de Tutule. Digamos, varían las cosas, y creo que esto para mí es una herramienta que, si se pudiese canalizar, ayudaría mucho a la construcción cívica. Sí.
Abogado, ¿usted cree que las redes sociales están pensadas para educarnos, informarnos, o en realidad están diseñadas más bien para distraernos o mantenernos enganchados? Es que las redes sociales no se diseñaron para informarnos. Las redes sociales se diseñaron para eso, para conectar a la sociedad. Siento que nunca fue el objetivo de las redes sociales generar información pública o información de Estado. Evolucionó con el tiempo, pero el tema era que mis amigos vieran que yo estoy bien y yo ver que mis amigos están bien. Ese era el concepto base. Pero claro, el desarrollo de estas herramientas vino generando lo que hoy tenemos, que cada vez parece que va a crecer más y más. Y ahora con la inteligencia artificial esto me parece que se va a desbordar. Ahora pueden hacer de una foto videos. Es increíble. Sí. O sea, que uno no sabe cuál es la verdad. Exacto, digamos, una foto que nos tome aquí su profesor, alguien puede hacer que hicimos una fiesta acá, o que nos sentamos a cenar y ponernos la comida, digamos, es una cuestión que evoluciona permanentemente. Yo sí creo, de alguna manera, que en las redes sociales debería, de alguna manera, generarse información que ayude más. Digamos, ya que las redes evolucionaron a ser medios de comunicación, digamos, este tipo de espacios se vuelven lo que en algún momento pudo haber sido un noticiero, ¿no? O un foro de televisión, o un foro de radio, se vuelve un espacio. Es sorprendente cómo en Spotify o en Apple Music usted encuentra estos espacios y los escucha. Es decir, cómo lograr de alguna manera de que estas herramientas beneficien, cómo lograr de que estas herramientas sean bien utilizadas, ya que dejaron de ser redes sociales para tener conectividad social. Mire qué interesante, cuando se crearon fue que mis amigos en Brasil vieran que yo estoy bien en Honduras y vieran mis fotos y eso. Y ahora resulta que la herramienta ya no es una herramienta de conectividad. Usted ya no usa el Instagram, por ejemplo, o el TikTok para comunicarse. Hay casos, sí, pero no es un medio de comunicación. Por eso herramientas como Facebook se le quedó a los señores, porque ellos sí lo usan para chatear con los amigos. Pero usted tiene estas redes ahora no para comunicarse, sino para ver, para escuchar. El nivel de interacción es muy bajo. A lo sumo usted le da like a una foto, pero la interacción es baja. Y lo he entendido de alguna manera, ustedes que son más jóvenes sabrán si estoy equivocado o no, pero si usted se quiere comunicar, usa WhatsApp. Directo. ¿De acuerdo? Sí. Pero si usted quiere ver, usa Instagram o TikTok. No para comunicarse. Es decir, ahora son medios de generación de información y contenido, lo que significa que claramente tienen un impacto. Por eso, por ejemplo, el empresariado lo entiende y mete publicidad ahí, porque lo hace ver su marca, lo hace ver su producto, y aunque mucha gente, si no todas pase, queda en el subconsciente que usted vio la marca. Es decir, hay toda una estrategia que a veces la vemos muy simplista. No me gusta ese video. No es así. Realmente sí tiene un impacto muy fuerte, más de lo que pensaríamos. Sí. Ok, para ir cerrando este bloque sobre las redes sociales, ¿qué consejos nos daría a quienes estudiamos comunicación sobre cómo mirar con más conciencia lo que consumimos en plataformas como TikTok, Instagram o X? Sobre qué señales deberíamos de aprender a identificar. Es que depende, a ver, como le digo, las redes sociales para mí son una herramienta formidable. Por ejemplo, para efectos de mi trabajo, las redes sociales son una de las ramas que nosotros implementamos en cuanto a marketing. Pero qué decir, en las redes sociales usted puede encontrar desde una receta para quitarse el dolor de estómago hasta pornografía. Sí. Usted puede encontrar desde cómo cambiarle una bujía a un carro hasta asesinato o sicariato. Es decir, las redes sociales son una herramienta tan abierta y tan expuesta que por eso usted va a ver muchos analistas o psicólogos en el tema dicen sí, pero hay que tener cuidado con los niños menores de 12 años porque entran otros riesgos sumamente incalculables. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos
creo que quien hace uso de una red social está claro por qué quiere usar la red social. Por ejemplo, yo tengo una niña de 13 años y me pidió: papi, quiero un Instagram. Fue un debate que tuve mucho tiempo para saber si lo abrí o no. Entonces yo le decía: hija, dígame para qué lo quiere. No, porque es que mis amigas tienen. No, ¿para qué lo quieren? No, que mire, papi, que es que yo ya soy una preadolescente, yo ya no estoy para muñecas. Sí, pero ¿para qué la quiere? Y el para qué nunca me lo respondió. Sí. O sea, la tuve una semana preguntándole para qué la quería. Y nunca pudo responderme para qué la quería. Es decir, la red social se ha vuelto algo que por default deberíamos tener. O es influenciada por otra. Influenciada, es decir, las redes sociales, si usted no tiene redes sociales, está fuera del mundo. Y no es cierto, yo no tengo redes sociales, estoy feliz. Sí. ¿Me explico? Es decir, el tema es: ¿para qué queremos la red social? ¿Para qué quiere su mamá, mi mamá, un Facebook? Para hablar con la prima que está en España. Sí. ¿De acuerdo? Hay un motivo. Hay un motivo. ¿Para qué quiere un periodista una red social? Para generar información. ¿A quién? ¿Qué tipo de información? La calidad de la información. Esos criterios que ustedes les han enseñado como estudiantes de periodismo. Verificar la información. Que esa información, que nadie se la arrebata. Que si alguien dice que esa información no es correcta, usted demuestre que es correcta porque tiene los medios de prueba. Sí. Exacto. Digamos, que puede ser muy bien utilizada por el periodismo y los comunicadores totalmente. Ahora la pregunta es, otra vez, ¿para qué la red social? ¿Cuál es el fin de la red social? Entonces yo diría que el consejo que yo les daría a ustedes es: Honduras está atiborrado de descontenido, de desinformación y de manipulación. Un vaso de agua cuando hace sed es bueno. Mi consejo es hacer uso de las redes sociales de manera más consciente. Claro, hay que mantener ciertos estándares, debe ser llamativo, si no la gente se aburre, que salga una muchacha bonita dando la noticia. Mire, hasta eso hacen ahora, ponen muchachas bonitas a dar la noticia. ¿Para qué? Para que se queden viendo la noticia por la muchacha, no por la noticia. O sea, todo eso es manejo de redes. Entonces, es decir, ¿qué es lo que se quiere hacer con la red? Ya a mí me parece una herramienta fabulosa, pero que debemos aprender a controlarla, al igual que los medios en general. Honduras necesita mejor información, necesita mejores análisis, ya que a los hondureños no nos crearon la capacidad de analizar. Ustedes son una población privilegiada. Solamente el 1% de la población estudia en la universidad. 1%. 99% de la población no entra a un aula universitaria. O sea, el privilegio que hay en poder ser parte de un 1% de la población debería ser la oportunidad de ayudar con buen contenido, con buena información, con buenos análisis a quien no tiene esa posibilidad. Esa sería mi recomendación. Abogado Luis, ¿considera que el periodismo ha perdido su rol crítico frente al poder por influencias externas? Fíjese que sí, pero también siento que el periodismo ha perdido la capacidad investigativa. Sí. Mire, yo he desarrollado una carrera por casi 20 años. En esos 20 años he sido un hombre de presencia en medios los últimos 15 años. Y algo que he aprendido a lo largo de los años con el periodismo es que esos periodistas que investigaban, que leían, que estudiaban, se han ido perdiendo. Por ejemplo, hay medios a mí de comunicación que me contratan para que yo les capacite a sus periodistas sobre un tema específico. Y por ejemplo, yo me he llevado la sorpresa de reporteros que me buscan, me piden una entrevista y no tienen idea de lo que me están entrevistando. Es decir, se perdió el periodismo per se. Que el periodismo, usted no puede informar si no está informado.
Es como el amor, usted no puede amar si no se ama, o usted no puede comer si no tiene hambre. Es decir, un periodista tiene que saber qué va a informar. Si yo soy una fuente de información, el periodista tiene que saber qué me viene a preguntar a mí. Pero yo he visto en el periodismo actual, o en la reportería actual, que ven el tema y dicen, ¿usted qué piensa de esto? Y lo dejan a uno hablar lo que uno quiera. Y cuando es gracias, y se van. O sea, no, siento que el periodismo ha perdido mucha calidad, ha perdido mucho entendimiento de lo que un periodista debe hacer. Un periodista que no investiga, que no lee, que no estudia, que no redacta. Digamos, una de las cosas que yo he aprendido en mi carrera profesional es que uno aprende escribiendo, redactar. ¿Sabe que yo aprendí a escribir en máquina de escribir? Y de hecho tengo mi máquina y igual yo. Me gusta. Sí. Y le voy a decir una cosa, redactar para un periodista es fundamental. Le ayuda a desarrollar pensamiento, idea, narrativa. Sí. Y yo siento que eso se ha perdido muchísimo ahora. Más ahora con la inteligencia artificial, que cualquiera le hace un guión para una... O sea, es vergonzoso. O sea, sí. Ahora yo veo ahí en las redes que dicen, no, es que ahora ChatGPT y yo presentando mi tesis, yo me maté para presentarme la mía y ahora solo le pongo una pregunta y ya me la tira. Y, sí. O sea, y no está sujeto a derechos de autor, es suyo, pues. Sí. Entonces, digamos, sí siento que hay un debilitamiento de la calidad del periodismo muy fuerte. Por eso algunos periodistas que mantienen ciertos estándares de análisis, de criterio, de debate, figuran más que la mayoría. Porque el periodista promedio que yo he visto en la actualidad es un periodista que desconoce. Entonces, sí. ¿Cómo podemos nosotros generarle opinión a las personas si no sabemos de qué estamos opinando? Sí. Cuando yo entré a la clase de periodismo, mi primera licenciada de la clase me dijo, que nunca se me va a olvidar, lo primero que me dijo es, el periodista informa, no opina. Exactamente. Y ahora es mucha opinión y nada de informar lo que... Pero no le veo mal opinar, si la opinión es una opinión objetiva. Sí. Ahora, ahí entramos a un campo complejo, que es la objetividad. Porque la objetividad puede ser subjetiva. Sí. Entonces, como puede ser tan subjetiva la objetividad, es mejor que un periodista solamente genere la información y que la gente la pueda absorber e interpretar. El problema es que a veces el periodismo ni siquiera sabe comunicar lo que debe comunicar. ¿Cómo opinarlo? Entonces, a mí me sorprende, por ejemplo, cómo se crea una nota en un medio tradicional de noticias. A mí me entrevistan y me hacen hablar por 2 minutos y medio. Listo. Pero cuando arman la nota solo usan 3 segundos de lo que yo dije. Entonces agarran 3 segundos míos, 3 segundos del otro, 5 segundos del otro, y con eso arman una nota diciendo lo que ellos querían decir, no lo que uno está diciendo. ¿Es periodismo eso? Me pregunto. No. Yo recuerdo en la década de los 90, cuando yo era un niño, que mi papá se sentaba a ver noticias y cuando entrevistaban a alguien pasaban la entrevista completa. Hoy no, lo hacen a uno desarrollar una idea y en la idea uno dijo, porque el gobierno no está siendo transparente, y agarraron esa frase y la metieron en la nota junto con otras 10 frases, y ahora el reportero cuando está haciendo la nota dice, el gobierno no es transparente, dicen los analistas, y sacan las frasecitas de 10 analistas. Entonces pregunto, ¿eso es comunicación? ¿Eso es generación de información? Por eso pienso que el periodismo se ha debilitado mucho en Honduras. Sí. Realmente, así como nos comunicaba ahorita, esa objetividad, ¿verdad? ¿Es posible que consideremos las presiones y los condicionamientos que existen en los medios? Sí, digamos, un periodista siempre va a tener cierto nivel de presiones. De alguien que no quiere que se publique una nota, de alguien que sí quiere que se publique. Por ambas. Bueno, si no vea el caso de los Hermes, pues, o sea, es un tema, el periodista no está alejado de la realidad de un contexto de un país donde todo es vulnerable. Lo que sí pienso yo es que un periodista
debe aferrarse a un principio ético que tal vez otros actores profesionales no necesitan tanto. Me voy a explicar. Hace poco estuve en la premiación de un periodista y él usó una frase que le he reflexionado y tenía mucha razón. Decía, el periodismo es la primera defensa de la democracia. Es la primera barrera de defensa de la democracia, creo que fue que dijo. Yo me quedé pensando y dije yo, es cierto. O sea, si yo quiero saber qué pasó hoy en el país, ¿qué hago? Sintonizo a Aldo Romero. Que me cuente. Es decir, ¿quién me informa? ¿Quién me dice lo que está pasando? No es Doña Juana. Doña Juana replica lo que ella escuchó. Y le aumenta. Y le aumenta. Es decir, el periodismo es el responsable de mantenernos informados de lo que está pasando en el día a día, porque nosotros no podemos estar en todos lados. Entonces, cuando yo voy en mi carro, cuando estoy en mi oficina, yo pongo la radio, pongo el canal para saber qué está pasando. ¿Quién me lo está diciendo? Un periodista. Entonces, para mí el periodismo tiene que centrarse en esa ética de hacerme saber lo que pasa, sin ponerle colores, sesgos o ideas. Un periodista que mínimamente intenta ponerle sesgo ya no es periodista. Es otro analista más. ¿De acuerdo? O es otro experto más. El periodismo debe ser limpio, transparente, ético. Y yo siento que esa es una de las cosas que hay que trabajar mucho en ustedes, las nuevas generaciones del periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo, como le mencioné, ha ido decayendo mucho y se requiere levantar un periodismo que, sí estoy de acuerdo, es la primera barrera de defensa de la democracia. Si ustedes no nos informan, nosotros ni cuenta nos damos de lo que pasa. ¿Quiere casos de ejemplos? ¿Cómo nos dimos cuenta del caso Corium? La denuncia de un periodista. Si no, ahí estarían estafando a la gente todavía. Sí. ¿Cómo nos dimos cuenta del caso de los 2.000 millones de lempiras del Seguro Social? Periodismo. ¿Cómo nos dimos cuenta de múltiples casos? Periodismo. Entonces, el periodismo debe ser investigativo y transparente. Desde su experiencia, ¿cuáles diría que son los errores más frecuentes que cometen los periodistas jóvenes y que pueden llevarlos a desinformar o manipular sin intención? No informarse. Es que tenemos un montón de periodistas desinformados. Sí. O sea, desinformados totalmente. Que no... A ver, creo que la pandemia nos causó un daño muy grave en una o dos generaciones de periodismo, y es que tenemos muchos periodistas pandemia, ¿no? Entonces, que sacaron sus títulos sin hacer estos ejercicios que están haciendo ustedes, que lo hicieron en cuarentena, que lo hicieron en casa y salieron con lauder. Entonces eso es complicado, ¿no? Y eso pasó en todas las carreras, pero digamos, siento que los periodistas jóvenes no están... A ver, yo estudié economía, mi carrera base. Yo soy licenciado en economía. Cuando yo hice la práctica en la universidad, ya la práctica para graduarme, la hice en el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, en el FOSDE. Dichosamente me dejaron ahí contratado y trabajé 6 años con el FOSDE. En esos 6 años aprendí más de economía en esa organización de lo que pude haber aprendido en la universidad. De hecho, me di cuenta que en la U no aprendí nada. Aprendí trabajando. Muchos periodistas jóvenes creen que lo que aprendieron en la facultad o en la escuela de periodismo es periodismo. El periodismo es un ejercicio. Las carreras profesionales son un ejercicio. A nosotros nos dan en la universidad la teoría. Es como derecho, usted estudia derecho. ¿Y qué hacen en derecho? Que se aprenda un montón de artículos. No, el derecho usted lo va a ejercer litigando en la calle. Es decir, el periodista debe aprender el periodismo. No lo hace periodista un título.
hace periodista el ejercicio de la profesión, con ética. Por eso mi recomendación para los periodistas jóvenes o próximos periodistas es que aprendan a estudiar, a informarse, a desarrollar criterios propios alrededor de lo que el contenido y la generación de la información debe dar, sobre su rol de periodismo y sobre todo que entiendan el poder que tienen. Estar ante un micrófono, estar ante una cámara, es un poder que debe usarse con responsabilidad. Entonces yo diría, estudien, fórmense, lean, conozcan la ley, conozcan de economía, conozcan de derecho, conozcan de desarrollo social, indicadores. O sea, un periodista que no conoce solamente es un comunicador sin mayor resultado. Ese sería mi consejo, formarse. Recibir el título no lo hace acabar, ahí empieza, mami. Hay que estudiar todos los días de la vida para lograr ser lo que se debe hacer en periodismo. Pues en realidad es la siguiente pregunta, era sobre eso, sobre los consejos que ustedes nos brindarían a nosotros como periodistas. Así que... y digamos a ustedes, ¿verdad? Que Sí. ha estado interesante el podcast. Y usted lo hace más interesante con su respuesta. Gracias. Les voy a decir una cosa, digamos. Manejar se aprende manejando. El periodismo se aprende ejerciendo. Exacto. Y mi consejo es, háganlo. Yo se lo digo a mis estudiantes en la universidad. Menos TikTok, menos Instagram. Y a veces, ay no, que esa muchacha que están viendo bailando, ahí va a estar bailando, ese video ahí va a estar. Concéntrese en lo que va a estar. Es decir, mi consejo es, mi mamá me decía algo, es un dicho, yo creo que su profesor también recordará este dicho, que nos decían muchos, yo no sé si ahora los papás de ahora lo dicen, pero decían, en el mundo de ciegos el tuerto es rey. ¿De acuerdo? Sí. Uno tiene que aspirar a ser el tuerto. Y para ser el tuerto hay que sobresalir. Y para sobresalir hay que formarse, capacitarse, practicar, leer. La lectura, mi recomendación a usted y a todos los compañeros que puedan estar escuchando es, no hay mejor herramienta que leer. La lectura. Hay gente que dice, Luis, ¿cómo sabe tanto? Yo no sé tanto, es que leo. Yo me tomo el tiempo de leer. La vida pasa y la profesión pasa por lo que uno aprende a hacer. Así que mi consejo es, ¿quieren ser periodistas? Sean periodistas. Punto. Gracias. Bueno, nos quedamos con muchas ideas para reflexionar. Gracias al analista y abogado Luis León por regalarnos esta conversación tan clara y necesaria. Nos quedamos con el mensaje de mirar más allá del titular, cuestionar el contexto y recordar que cada mensaje tiene un interés detrás de. Y si queremos ser periodistas, seamos periodistas. Hay que hacerlo. La responsabilidad que ustedes asumen, miren, es una carrera que a veces siento que no se le da el valor que se le debería dar. Pero la responsabilidad que ustedes tienen. Mire, yo no soy periodista. Me hubiese interesado en algún momento estudiar periodismo. Pero, por ejemplo, los periodistas me dan la oportunidad de dirigirme al pueblo. Yo lo asumo con responsabilidad. Es decir, cada que ustedes tengan la oportunidad de decirle algo a alguien, que sea algo que ayude, que sume, no que reste. Así es. Así que les invito a seguir adelante. Muchas gracias, abogado. Así que, bueno, nos quedamos con lo que nos dijo el abogado el día de hoy, que la manipulación también en los medios no es un invento ni una exageración. Es algo real que pasa todos los días y muchas veces no se nota fácilmente. Como futuros periodistas, seamos periodistas y nuestro reto es aprender a verla y no formar parte de ella. Así es. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final de este episodio. Fue un agrado
fue grabado en el camp del periodismo de CEUTEC. Es un aporte educativo para nuestro compromiso con la formación crítica y responsable de futuros comunicadores. Hasta la próxima y recuerden que cuestionar es el primer paso para informar con ética. Recuerden que en un mundo donde abundan las voces, lo más importante es aprender a pensar con la tuya. Así que muchas gracias, abogado, y tenga buen día. Gracias por la invitación. Saludos.